Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a otra charla de este ciclo de charla 2021. En este caso tenemos a Rodrigo Tizón, que nos va a hablar un poco de agroecología. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, desde ya, por haberte acercado a darnos esta charla y cuando quieras, estamos para comenzar. Bueno, muchas gracias, Matías, gracias a todos los que se sumaron hoy a la tarde, ya viernes. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, así nadie se aburre. Y como somos pocos, somos 16, así que podemos dialogar entre medios. Si tienen alguna duda o quieren comentarme algo, no hay problema. No necesitamos esperar hasta el final, sino que podemos hacerlo más dialogado. Así que bueno, les voy a hablar de agroecología, cortita y al pie, le pusimos en la ilusión, porque cuando se pensó esta charla, justo habíamos sido campeones de América, así que bueno, fue el título que nos salió junto con Matías. Bueno, vamos a arrancar hablando un poco de generalidades, de por qué empezamos a hablar de agroecología, ¿no? Si estuviese todo bien, obviamente no estaríamos hablando de una propuesta alternativa a los sistemas productivos actuales. Vamos a arrancar un poquito en general y después vamos a ir puntualmente a problemáticas más nacionales y la propuesta en sí que tiene la agroecología. Bueno, todos sabemos que la agricultura actual, vamos a hablar de la agricultura industrial, ¿no? La agricultura de pequeña escala o quizás la horticultura, que no son estos problemas los que se generan a través de este sistema, sino más bien vamos a llamarlo agricultura industrial, algunos nos llaman agricultura actual, pero bueno, son sinónimos de una misma simbología. Tenemos, bueno, voy a hacer un repaso muy rápido, porque esto yo creo que ya lo sabemos. Cualquier persona que entró a esta charla es porque sabe que la agricultura actual es contaminante, tiene problemas de contaminación directa como indirecta, impacta sobre la salud de los sistemas, pero también de productores, consumidores. Tiene un problema social hacia la migración rural, o sea, desde el campo hacia la ciudad migran personas que pierden su trabajo. Depende de combustibles fósiles, que eso es una historia vieja ya, desde Malthus a esta parte, pero bueno, ahora eso se hace más real, ¿no? La dependencia de los combustibles fósiles es cada vez más problemática. Y después hay otras 4 problemáticas que están más relacionadas con la pérdida de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos los servicios más allá de los granos, más allá del forraje que nos pueden proveer los ecosistemas, ¿no? Que justamente están en funcionamiento y integrados a agroecosistemas, que son la pérdida de biodiversidad, la deforestación acelerada, la degradación de los suelos y la desertificación. Y esto, como emergente, obviamente que favorece el cambio climático a través de, justamente, de los gases de efecto invernadero. Vamos a poner esto en contexto para no, siempre caer sobre la agricultura argentina, la ganadería y agricultura argentina, porque no es así. En general, los mayores aportantes de gases de efecto invernadero en el mundo son China, Estados Unidos, India, Rusia, que se llevan el 50% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, mientras que la Argentina aporta solo el 0,7% a nivel mundial. Y de esa porción, un 39% depende o es provocada por la agricultura y ganadería. Es decir que en emisiones, la agricultura y ganadería realmente a nivel mundial es despreciable. No sería una carga para la agricultura argentina. Sin embargo, los gases de efecto invernadero y el calentamiento global no es un mito ni es un invento. Acá tenemos cada una de esas bandas, significa la temperatura global desde 1850 a 2019-2020. Cada una de esas liñitas, ¿no? con colores. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1850 a esta parte ha aumentado 1,5 grados la temperatura global de la Tierra, la media, ¿no? Hablamos de medias, después hay en territorios que eso fue mucho más importante, en otros territorios de menor escala. Pero la media global
que ronda en los 15 grados, bueno, ha habido un aumento importante de la temperatura, y en los últimos 10 años están todos los récords, como ven en rojo, fuerte, bueno, en Bordeaux, ¿no? Es decir, que la temperatura, el cambio de la temperatura es real, ¿no? Está medido por lo menos desde 1850. Después, para ir sobre otra de las problemáticas que obviamente tienen que ver con la producción más agresiva, que es el aumento de la frontera agropecuaria. Tenemos, ahí ven un cuadro de millones de hectáreas, ¿no? Cómo fue aumentando los millones de hectáreas usadas por la agricultura a lo largo de los años, pero en las últimas 2 décadas esta curva quedó plana, ¿no? Se amesetó. Incluso se puede decir que hay un pequeño declive. Sin embargo, eso es una tendencia mundial, ¿no? Por ahora venimos hablando de tendencias mundiales. No es lo que ocurre en nuestro país. La frontera agropecuaria en nuestro país en realidad está avanzando. Esto es un mapa, ¿no? El mapa este de colores es un mapa de deforestación por avance de la frontera agropecuaria, y Argentina, junto con Paraguay y otros países de África, son los países que más han deforestado en los últimos años como consecuencia de la frontera agropecuaria. Es decir, aumenta el área cultivada, incluso con una ley de bosque ya celebrada hace más de 15 años. O sea, acá sí, ¿no? Primero le sacamos un poco de responsabilidad respecto del aumento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero respecto del avance de la frontera agropecuaria es un problema que tiene la Argentina a nivel nacional. Otro problema que la Argentina tiene a nivel nacional es la pérdida de materia orgánica. Como ustedes saben, los suelos es ese servicio ecosistémico de base para cualquier sistema productivo agropecuario, y hemos perdido respecto de sectores prístinos a los sectores agrícolas más del 30 al 50% en algunas zonas. Ahí, bueno, están los mapas. Eso es a tener en cuenta porque estamos perdiendo un recurso clave de la producción agropecuaria. ¿Qué trae la agroecología? Bueno, trae propuestas para que eso no suceda en forma tan pronunciada. Otra de las problemáticas, esto sí ya es bien a nivel nacional, es el aumento de las resistencias de malezas, ¿no? Del año 1996 a esta parte, justamente con la llegada del paquete de siembra directa más glifosato, bueno, tuvo sus beneficios al principio, pero la resistencia acumulada en las malezas no lo ha sabido sortear, ¿no? Hay más de 40 biotipos de malezas nuevas, que no son nuevas, perdón, sino malezas que no pueden ser controladas por agroquímicos, sea glifosato, graminicidas, 2,4-D, bueno. Y otra de las problemáticas que también tenemos, bueno, es la pérdida de personas, ¿no? De personal en el campo, que justamente se pierde, hay una migración rural hacia las zonas más urbanas. Ahí tenemos las zonas con más color, digamos, las zonas más urbanizadas, que es donde normalmente migran las personas del campo. Parte tiene que ver con la pérdida de las chacras, ¿no? En los últimos 20 años se perdió el 41% más, 42% de las EAPs o chacras a nivel nacional. Además, otro dato interesante es que el 1% de los establecimientos concentra el 36% de las tierras. Quiere decir que hay grandes extensiones, o sea, hay campos con grandes extensiones, y el 55% de las explotaciones más pequeñas tienen solamente el 2% de las tierras. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una gran concentración en grandes terratenientes, que justamente es un proceso que puede ser eficiente desde una perspectiva, pero puede ser perjudicial para el sostenimiento de mano de obra en el campo. Hay un proceso de renacimiento rural. Algunos autores como Seeley hablan de un renacimiento rural, hay neorurales, hay gente que quiere volver al campo, pero bueno, todavía no es una tendencia firme, sino más bien son algunos casos aislados en algunos territorios. Ya para definir de qué hablamos, bueno, ¿no? Veníamos diciendo, hay problemas, es indudable, son insoslayables los problemas que hay. La agroecología
viene a proponer algún modelo, un modelo, o algunas prácticas dentro de un modelo de desarrollo rural sustentable. Ahí bueno, esto yo lo defino como la definición 3x3x3, porque son 3 tipos de forma de abordaje: es la práctica, la ciencia y el movimiento, en 3 dimensiones: la complejidad socioeconómica, ecológica, ética también, de 3 tipos de sistemas: sistema de producción, sistema de transformación y comercialización, podemos sumar alguna cosa más, ¿no? De 3 tipos de productos: alimentos, fibras, energías, hay, bueno, objetos maderables, acá podemos sumar algunos más, pero para que ustedes se den una idea de la complejidad de la definición, ¿no? En realidad la agroecología, al tratar de aspirar a ser un modelo de desarrollo, bueno, tiene que abordar la complejidad, y de eso vamos a ir hablando ahora durante la charla. Para definir un poquito mejor la agroecología, o sea, tenemos una definición base que, bueno, después hay que ir ajustándola, ¿no? Hay que ir explicándola, esa definición base. Tenemos que la agroecología es un sistema holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se observa y se entiende el todo. No es posible comprender solamente una parte, o atender una parte, o hacer uso de una sola parte de un sistema. Es decir, siempre hay que mirarlo en forma completa, porque justamente lo que viene es a resolver problemas complejos, y todos los problemas. ¿Qué quiere decir esto? No esconde ningún problema bajo la alfombra. Si hay migración rural, la agroecología tiene una propuesta para dar más mano de obra. Si hay problemas de pérdida de materia orgánica, de erosión eólica, erosiones en general, la agroecología propone un sistema. Si hay problemas de rentabilidad, la agroecología propone un sistema. Quizás otros sistemas tienen, digamos, ven una parte, solamente una parte del sistema. Bueno, y después sistémica, ¿por qué? Porque justamente se evalúan los relacionamientos dentro de un sistema. Después el sistema se acota, ¿no? Puede ser a nivel chacra, a nivel paisaje, a nivel territorio. Después el análisis, bueno, se puede hacer en distintos niveles. Por eso necesitamos de un pensamiento complejo, ¿no? No es que se puede hacer desde una sola disciplina. El uso múltiple, eso es lo que les decía antes, ¿no? El uso múltiple del territorio no es solamente usar una parcela para hacer un trigo, un cultivo, sino que es producción, servicios ecológicos, paisaje, vivienda. Eso es lo que abarca la agroecología, ¿no? La importancia de las interrelaciones, como les decía, dentro de los componentes del sistema, y la ampliación y redefinición de los límites. Acá, para que tengan una idea, normalmente la agricultura industrial o actual se centra en la parcela, en el cultivo, en el rendimiento. Bueno, la agroecología amplía esa mirada a la integralidad de esas parcelas, esos sistemas productivos. Pasamos por la chacra, vamos al paisaje y llegamos al territorio. Sin embargo, eso no lo podemos ver desde una sola disciplina. Acá imagino yo que hay, por como fue convocada la charla, debe haber mayoría de estudiantes de ingeniería agrónoma. Bueno, lo que tenemos que aprender, a ver, los ingenieros agrónomos, es a compartir, digamos, los abordajes. Entonces ya no es posible abordar la agroecología o un sistema complejo desde una sola disciplina, ni siquiera desde la multidisciplina, que en realidad la multidisciplina lo que hace es sumar, ¿no? Sumar conocimiento. Puede ser veterinario, puede ser de algún edafólogo, el malezólogo, suma conocimiento, pero nunca tiene un único objetivo, ¿no? Cada uno aporta su idea, su corpus de conocimiento, y después hace un informe que medio que se pegotea. En cambio, la interdisciplina ya está enfocado en un objetivo, sea de la chacra, sea del paisaje, sea del territorio, pero ya ahí tenemos todos los puntos negros, ¿no? Son todas las disciplinas interactuando para un único objetivo. Y la transdisciplina, que es el abordaje que propone la agroecología, es no solamente quedarnos con el conocimiento científico académico, sino que este conjunto de actores en blanco en realidad son los productores. Son productores, organizaciones sociales, otro sector, ¿no? Pueden ser los gremios. ¿Qué quiere decir esto? Que el diálogo entre la academia
y los sectores nos van a llevar a un objetivo complejo, ¿no? A cumplir un objetivo complejo. Entonces ahí sí podemos mirar el territorio con esa complejidad. Y bueno, justamente la agroecología, para abordar esa transdisciplina, propone 10 principios, ¿no? Los 10 principios están agrupados en los productivos, o ecológicos productivos, que son la diversidad, el reciclaje, eficiencia, sinergia, resiliencia. Los de contexto, que serían cuál es el contexto donde se genera eso, que serían los valores humanos, digamos la idiosincrasia, ¿no? Los valores humanos, sociales, el intercambio de saberes, la cultura que existe en un territorio, las tradiciones alimentarias. Bueno, eso es el contexto de un sistema ecológico productivo. Además, tenemos otros principios que son los de gobernanza responsable y de economía social y solidaria, y también de mercado. Obviamente no es que no propone economía de mercado la agroecología, pero digamos, apunta más por ahí a sistemas más de economía circular, que estos son los de contexto favorable, ¿no? Una cosa son los contextos dados, que son los de idiosincrasia, los culturales, y otras cosas son los que se pueden modificar. O sea, nosotros con gobernanza, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo grupo de productores, el mismo territorio genera sus propias reglas, genera sus normas, sus ordenanzas, sus leyes, son contextos favorables, ¿no? Es favorecer con contexto, favorecer económicamente y normativamente el sistema. Bueno, ya para ir un poquito, como les prometí, les di un poco esto medio pesado, pero ahora vamos a ir cortito y al pie, como habíamos prometido en el título de la charla. Acá, para no irnos en teoría de los principios, yo lo que voy a hacer es ir contándole prácticas o abordajes de un sistema productivo más prácticos, ¿no? Bueno, hablamos de suelo, hablamos de rotaciones, hablamos de pastoreo rotativo. Bueno, pero yo les voy a ir poniendo ahí el circulito con el logo de qué principio estamos cumpliendo. Porque en definitiva, como les digo, que tenemos que verlo de una manera sistémica y tenemos que cumplir con todos esos principios para hablar realmente de agroecología. Entonces muchas veces es lo que le sucede al ingeniero agrónomo, al productor cuando va al campo, que se olvida de los otros principios o nunca los aprendió para manejarlos digamos, interrelacionados, entonces se queda con alguno solo. Ahora, si nosotros nos quedamos con alguno solo, como por ejemplo rendimiento, salud del cultivar, nos estamos olvidando de todo lo demás, y justamente es lo que causa los problemas. O sea, se van causando problemas y no los abordamos para resolver. Entonces, para poder resolver todos los problemas que veníamos viendo antes, que yo les di un pequeño repaso, tenemos que cumplir con todos los principios. Un abordaje muy común desde la agroecología es primero mirar el suelo. Como la agroecología viene a ser, o sea, la agroecología como tal, podemos decir que existe de tiempos inmemoriales, que es, por supuesto que puede ser una agricultura campesina, indígena, pero bueno, la agroecología nueva viene a dar respuestas y a contestar, digamos, problemáticas desde los años 80, que fue cuando se empezó a crear un corpus de conocimiento, en respuesta a la Revolución Verde y a algunas cuestiones que no estaban, justamente como les digo, bien ajustadas desde la producción agroindustrial. Como la agroecología normalmente tiene que abordar sistemas que ya están degradados, bueno, lo primero que se degrada en estos sistemas, si no se degradó socialmente la matriz social y ya no quedó nadie, bueno, lo que hay que abordar es el suelo, ¿no? En la agroecología siempre se dice que para arrancar con una chacra hay que arrancar siempre con el suelo, tener una mirada en el suelo, y para tener un suelo sano, lamentablemente los agroquímicos no son buenos, no son buenos compañeros. Los agroquímicos provocan pérdida de estructura, pérdida de microorganismos. Bueno, la biología del suelo no se lleva bien con muchos agroquímicos, sean fertilizantes, sean herbicidas, insecticidas. Bueno, la mínima labranza cero, por supuesto que es una metodología que aprueba la agroecología y la pone de relevancia, y el sostenimiento, y en algunos casos cuando se puede incorporar materia orgánica, ¿no? Hay que
si ya partimos de un suelo degradado, la incorporación de materia orgánica es importante, con compost, cultivo de cobertura, mantillo vegetal, rotaciones, todo eso ahora lo vamos a ir viendo, son aspectos a tener en cuenta para arrancar con el suelo sano, ¿no? Como les decía, la aplicación de compost está bien, no sé acá si hay más, digamos, estudiantes más relacionados con la horticultura o más relacionados con sistemas extensivos. A veces la aplicación de compost en sistemas intensivos queda un poco lejos, pero bueno, se puede, hay estercoleras, hay biofertilizantes, no solamente tenemos que aplicar compost, sino que hay fertilizantes líquidos que son más fáciles de aplicar a nivel extensivo. Por supuesto que siempre a nivel intensivo todo es más simple, ¿no? Respecto de la aplicación de abonos y bioinsumos. Pero para que ustedes tengan una idea, sobre todo en nuestra región sudoeste, donde estamos en un ambiente semiárido a subhúmedo, bueno, tenemos que tener esto presente, ¿no? Por cada punto de materia orgánica tenemos una representación en litros de 17 litros por metro cúbico de agua. O sea que tener materia orgánica no es, o sea, no tenemos que ver al suelo solamente como un sustrato que le ponemos un poquito de chimichurri y nos va a hacer crecer la planta, sino que sosteniendo materia orgánica vamos a tener toda la nutrición, vamos a tener la estructura y además vamos a poder concentrar más cantidad de agua, que es muy importante para nuestra región, y ahí estamos hablando de reciclaje, eficiencia, yo les voy a ir repasando los principios. Bueno, los cultivos de cobertura, eso sí es discutido para nuestra región, la cobertura a veces, bueno, puede ser que no sé que el perfil, eso es a discusión acá. Para hacer otro paréntesis, estamos hablando de principios y algunas prácticas. Obviamente, todo esto después no es aplicable a todas las chacras ni a todas las regiones, sino que los principios se aplican a todos lados, pero la práctica que responde a ese principio es sitio específica, ¿no? Es muy específico. Bueno, por supuesto el cultivo de cobertura ya empieza a aportarnos otro atributo que no es solamente reciclaje de nutrientes, sino la eficiencia en el control de malezas, ¿no? Los cultivos de cobertura son muy eficientes controlando malezas, pero también es una estrategia rápida para la producción de biomasa, generación de materia orgánica y, en definitiva, generar vida en el suelo. Dentro de la cobertura, no solamente cobertura, estamos hablando de cobertura en lotes de cultivo, sino acá ampliando un poquito el sistema, lo que les decía antes, ¿no? Ampliando los límites del sistema, podemos ir al paisaje. ¿Qué pasa en el paisaje? ¿Qué pasa? En el paisaje están las chacras, ¿no? Pero si lo vemos en esa escala, vemos una cuenca, vemos un sistema serrano. Acá tenemos datos muy interesantes de cobertura vegetal en Sierra de la Ventana y la tasa de infiltración respecto de la cobertura. Ven que la tasa de infiltración con más, digamos, la tasa de infiltración mayor está dada por los pastizales naturales con buena cobertura. O sea, el pastizal natural prístino o bien conservado en las sierras captura algo así como 420 milímetros por hora, ¿no? Puede infiltrar 420 milímetros por hora. Y así tenemos cobertura forestal, cultivos agrícolas con prácticas conservacionistas, hasta pastizales degradados en nomadas y pastizales degradados de roquedales. Bueno, fíjense, cuando nosotros tenemos esta situación, ¿no? El sistema serranos muy sobrepastoreado, bueno, pasan a infiltrar menos del 50%, menos de 50 milímetros contra 400 milímetros por hora. ¿Qué pasa cuando tenemos estas situaciones? Esto que se ve acá, ¿no? Esta es una foto del partido de Torkins. Cuando hay zonas muy degradadas, bueno, obviamente no hay tasa de infiltración, hay escorrentía, y aparecen problemas aguas abajo. Por eso vuelvo a repetir, no estamos hablando acá de una chácara, porque quizás el problema no termina más allá de que no tiene forraje, porque tiene el pastizal degradado. El problema grave no termina en una chacra, sino que termina más abajo. Bueno, otro de los principios justamente, o de las prácticas para cumplir con el principio de reciclaje es la integración con animal. Hay una discusión, ¿no?, en la agroecología, si en un esquema estrictamente agrícola se puede hacer agroecología o no. No estaríamos cumpliendo uno de los principios, que es la integración animal.
¿no? Pero bueno, tampoco vamos a vedar que un sistema estrictamente agrícola no pueda ser agroecológico. Puede serlo, pero seguramente que algún problemita o algún recurso externo al sistema va a haber que seguir incorporando, porque si nos faltan los animales, bueno, nos falta un componente muy importante. Y no es solamente no estamos hablando solamente de sistemas extensivos, sino con sistemas intensivos también se pueden buscar animales menores, como este ejemplo que es, esto es acá en Pedro Luro, ¿no? Esta foto, es un gallinero de ponedoras que está pastoreando en una huerta, y pueden pastorear perfectamente. Esto es Tres Arroyos, son gallineros móviles, donde cada uno de esos gallineros sostiene 400, 500 gallinas, y se puede hacer a gran escala también pastoreo con gallineros. Bueno, el pastoreo racional Guasán, ¿no? La parcela cuadrada con 4 parcelas por bebida, que es muy eficiente respecto de la utilización del pastoreo, del rendimiento de la pastura. Bueno, este justamente es el inicio en Trenkelauken, el inicio de un sistema de pastoreo racional Guasán, cuando todavía le faltaban los alambres eléctricos, pero ya había arrancado a hacer las bebidas. Y además la integración con animales, como les decía, no son solamente los animales que nosotros manejamos, los que agregamos, sino empiezan a aparecer, cuando nosotros hacemos un buen manejo de rotaciones, bajamos ivermectinas, ese es otro tema, ¿no? La sanidad también, bajar ivermectinas. En algunos casos con cría es mucho más fácil, porque prácticamente la vaca no hay que desparasitarla. En otros casos es un poquito más complicado. Hay alternativas para no usar tantas ivermectinas. Hay, digamos, productos accesorios o alternativos. Empiezan a aparecer los estercoleros, las lombrices, ¿no? Empieza a aparecer vida en el suelo, vida en la bosta, que no solamente nos van a ayudar a desarmar la bosta y a incorporarla dentro del perfil del suelo, sino también que empieza a cortar ciclos de enfermedades o de plagas como la mosca de los cuernos. Ustedes saben que parte del ciclo de vida de la mosca de los cuernos pasa por la bosta. Bueno, con ayuda de los estercoleros este ciclo de vida se corta. Entonces, ahí es cuando empezamos a ganar en sinergia, ¿no? Otro de los principios, acuérdense, es sinergia. Empezamos a sinergizar procesos, ¿no? No solamente es el bichito nos va a desarmar la bosta, sino que sinérgicamente también nos va a controlar una plaga muy común en la ganadería argentina, ¿no? Bueno, por supuesto, las rotaciones, si ustedes son agrónomos, por supuesto que esto lo conocen muy bien. Las rotaciones, los cuadritos estos de rotaciones de los sistemas mixtos, que lamentablemente, sobre todo más al norte de la zona pampeana, se dejaron de hacer, pero la agroecología obviamente que trae otra vez este tipo de sistemas, de praderas, alternando praderas y cultivos, ¿no? Lo más común, un poquito más al norte, vuelvo a repetir, de Bahía Blanca, son las pasturas polifíticas en base a alfalfa, con 4 o 5 años, más 4 o 5 años de cultivos agrícolas. Era un sistema muy sustentable, es un sistema muy sustentable, que antes, por supuesto, estaba totalmente desarrollado en toda la región pampeana. Bueno, ahora queda solamente en algunas partes. Por supuesto, esto provoca el ciclo de carga, como decíamos, 5+5, o 5+4, o 4+4, bueno, depende de la región, provoca el ciclo de carga y descarga de nutrientes, ¿no? Pero siempre es sustentable, ¿no? Lo que hace ese sistema es jugar con los nutrientes, pero no juega con la estructura del suelo. Siempre con la pastura se vuelve a recuperar la estructura del suelo y la biología del suelo. Acelera los procesos del ciclo de nutrientes y rompe otra vez algunos ciclos biológicos de plaga, malezas y enfermedades. Nosotros sabemos que si nos mantenemos siempre el mismo cultivo, o siempre un par de cultivos, bueno, empiezan a aparecer los vicios, ¿no? Vicios de malezas, vicios de enfermedades. Ahora, si nosotros generamos esa rotación con un ciclo intermedio de pasturas, bueno, cortamos con las plagas y enfermedades. Por otro lado, la carga y recarga de nutrientes, como les decía, se hace, obviamente, a través de fijación biológica de nitrógeno, de carbono con leguminosas grandes, perdón, de fijación biológica de nitrógeno con leguminosas, carbono con gramíneas grandes, sea sorgo, bueno, muchas de las gramíneas aportan buen nivel de carbono.
Pero bueno, tenemos algunos otros elementos que no son fácilmente recuperables, sino que quizás hay que traerlos de fuera del sistema. El fósforo se puede solubilizar, no siempre hay que traerlo de fuera del sistema, hay que encontrar la manera de solubilizarlo. Y otros más complicados como hierro, cobre, zinc, magnesio, obviamente hay que incorporarlos. Una manera, una estrategia que propone la agroecología es, por ejemplo, el afrechillo, que es un descarte de la industria molinera. En el afrechillo quedan muchos nutrientes. Si nosotros damos como suplemento a los animales ese afrechillo, a través del bosteo, vamos a recuperar esos nutrientes que son de muy bajo uso, ¿no?, por las plantas, pero si no están, acusan residuo, ¿no?, las plantas. Bueno, otra vez, estamos hablando de sinergia, estamos hablando de eficiencia. Como les decía, bueno, los policultivos son fundamentales en la agroecología. Nunca en agroecología, si se está haciendo un cultivo solo, está mal. Vamos cortita y al pie, está mal. Siempre hay que combinar cultivos. Si hablamos de pastura, tenemos mucho más posibilidades de combinar pasturas polifíticas en base a alfalfa. Bueno, ustedes ya lo han estudiado. Tenemos varias leguminosas que se dan en nuestra zona, que pueden llegar a ser usadas. También hay muchas gramíneas, festuca, pastobillo. Bueno, ustedes saben mejor que yo seguramente de cómo armar una pastura bien polifítica. Un poquito más al norte, Tres Arroyos han armado pasturas de 8 a 2 docenas de especies. Aparecen especies nuevas que no se usan mucho normalmente, pero que están teniendo ahora una promoción grande, como las achicorias, los llantenes. Bueno, todo esto tiene una funcionalidad. Nosotros, al agregar diversidad, estamos haciendo una biomímesis. ¿Qué quiere decir esto? Imitando realmente la naturaleza, imitando todos esos servicios ecosistémicos que tiene la naturaleza de por sí. En la naturaleza no hay una sola especie de paja vizcachera en los pastizales, sino que eso sucedió por una degradación de los pastizales, si no los pastizales eran bien biodiversos. Y en sectores como las sierras, que ustedes pueden encontrar ahí sistemas más prístinos, obviamente que los pastizales son bien biodiversos y hay muchísimas especies, ¿no? Hay muchísimas especies de pastos, de paja, más de 20 especies de tipas, y hay muchas especies de leguminosas, que bueno, donde se presiona mucho con los animales, se llevan obviamente las palatables, se llevan las más nutritivas, y van quedando las menos nutritivas, ¿no? Justamente la utilización del espacio, el arreglo, no es que cualquier diversidad se va a arreglar y que va a ser, digamos, algo beneficioso, sino que ese arreglo entre especies hay que encontrarlo para cada región, para cada necesidad. Se ocupan los nichos, ¿no? Y otra vez aparecen las barreras contra enfermedades. Hay muchos datos, sobre todo en el INTA-Barrow, donde han hecho comparativamente avenas solas, ¿no?, avenas puras, con avenas consociadas con mismas variedades de avenas, más, como se ve ahí, ¿no?, más vicias, más otras plantas. Y bueno, esa barrera que genera entre distintas plantas, digamos que muchas veces una roya, una enfermedad, es específica de una variedad. Ustedes saben que hay variedades más resistentes, menos resistentes. Bueno, al hacer esa barrera física, las esporas no pasan y no logran infectar todo el cultivo. Y bueno, hay datos concluyentes de que cuando se hace una avena pura, se enferma mucho más que una avena consociada. Bueno, hablando de los policultivos, para que tengan una representación de cómo cuando se hace un buen arreglo, las raíces en realidad no se solapan, sino que se exploran distintas partes del perfil y además pueden llegar a interactuar positivamente entre ellas, ¿no? Además de las raíces que pueden interactuar positivamente, también están las micorrizas como otro emergente, ¿no? Veníamos tomando algunos emergentes como los estercoleros, las lombrices, ¿no? Diversidad, hay, no quiero decir infinita, pero muchísima diversidad, que ni siquiera millones de microorganismos, miles de artrópodos que nosotros ni siquiera conocemos, incluso. Pero hay algunos emergentes que, si los tenemos en el sistema, estamos cumpliendo con los principios de la agroecología. Los estercoleros, las lombrices, que justamente son arquitectas del perfil, y las micorrizas pasan a ser
también un elemento importante. Cuanto más micorrizas tenemos más posibilidades de exploración del perfil, o sea, se aumenta la capacidad radicular, solubilizan fósforo, además de solubilizar la micorriza, el fósforo también tiene posibilidades de ir a buscar más lejos que lo que busca la planta, y es antagónico con enfermedades de otros hongos, que son enfermedades de las raíces. O sea que si nosotros inoculamos con raíces o favorecemos la micorrización, obviamente vamos a tener luego una mejor respuesta de la planta. Esto a tener en cuenta, el glifosato es contradictorio con la micorrización. O sea, también hay datos, ¿no? Cuanto más glifosato se usa y cuanto más contaminado está un suelo, menos micorrizas hay. Bueno, respecto de la eficiencia del trigo, obviamente acá estamos en la región pampeana y sobre todo en esta zona estamos muy acostumbrados a escuchar las variedades de alto rendimiento, a escuchar y usar, ¿no? Acá se usan variedades de alto rendimiento, pero también hay variedades locales. Esto es un dato igual, son datos de India, pero podríamos también tener algunos datos locales. Por ejemplo, una variedad local muy interesante para la agroecología es el Wenpan, que es un trigo de INTA, de grupo 1, de ciclo largo, con un rendimiento bajo en general, pero estable. O sea, tiene un rendimiento bajo, pero cuando hay sequía también tiene un rendimiento bajo, no se pierde la planta, como muchas veces pasa con variedades de rendimiento alto, ¿no? ¿Y dónde se ve esto? Se ve justamente en estos datos que sí están publicados, que si ustedes ven variedades viejas o locales, obviamente que van a rendir menos, rinden mucho menos. Pero tienen otra demanda de agua y fertilizantes, ustedes ven, ¿no? Ahí, otra demanda de agua y fertilizantes, y cuando vamos a la productividad por el factor de producción, puede ser agua, puede ser fertilizantes, por ejemplo, en estos casos tenemos que las variedades viejas rinden un 100% más que una variedad de alto rendimiento en base a la cantidad de agua, ¿no?, que usa. Y en base a fertilizantes, por ejemplo, un 30% más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros queremos hacer una producción de bajo uso de insumos, tenemos que rever las variedades, ¿no? Hay que rever las variedades. Ahora, si nosotros vamos a incorporar la totalidad de los insumos químicos que requiere, bueno, obviamente que las variedades de alto rendimiento son más eficientes, pero justamente lo que estamos viendo, sobre todo para nuestra zona, es tratar de reducir esos insumos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho riesgo. Una cosa es lo que puede hacer un productor de zona núcleo, que no juega con riesgo, juega con mucho menos riesgo climático y con otro tipo de perfil de suelo, con otro tipo de estructura de suelo, respecto de lo que podemos hacer nosotros en el sudeste bonaerense con un sistema semiárido, con un perfil, digamos, de suelo mucho más lábil, ¿no? Otro dato interesante, ya para ir en términos económicos, ahora veníamos hablando más de temas conceptuales, ecológicos, ya podemos agregar en términos económicos qué pasa con datos de un análisis también de trigo, ¿no? Podemos hablar de varios, hay muchos análisis, pero para seguir con el trigo, que ya lo veníamos hablando por el factor de uso, no les voy a contar toda esta tabla, pero simplemente les voy a marcar acá algunos datos. Tenemos el rendimiento, esto fue hecho en el INTA Barro, ¿no? El rendimiento fue apenas, no, en un esquema agroecológico, bien hecho, con buenas rotaciones de gramíneas, con buenas rotaciones de leguminosas, con fijación biológica de nitrógeno, con animales en el sistema, con el bosteo bien redistribuido, que no se pierde en alguna zona, como en digamos, en las bebidas o en alguna zona de sombreo. O sea, un sistema agroecológico bien hecho prácticamente rinde lo mismo que un sistema industrial. Supongamos que rinde un poco menos, pero acá la clave está acá, en el costo directo, ¿no? Esto se hizo, obviamente que está hecho con valores de esos años, ¿no? Del 2014, 2015, 2016, pero el costo directo de un sistema agroecológico era la mitad que un sistema agroindustrial. Entonces, esos son dos cuentas, ¿no? Dos reglas de tres simples. El margen bruto, obviamente, era mucho más importante en el agroecológico, por más que rinda lo mismo o menos
En definitiva, era el dinero que se lleva el productor al bolsillo. El retorno invertido por dólar era de 2,2, ¿no? Por dólar invertido era de 2,2 en el agroecológico y de 1,2 en el actual, a pesar de haber rendido más. Por eso que acá es donde empezamos a relativizar el rendimiento, ¿no? Empezamos a relativizar el rendimiento y empezamos a, digamos, a ver más el margen bruto, ¿no? A pensar más en términos de margen bruto. Y hay que pensar más en términos de margen bruto del sistema, porque muchas veces nos puede ir mal con el agroecológico, puede rendir muy poco porque tenemos un suelo flaco, pero tenemos que empezar a computar qué pasa si nosotros estamos perdiendo algo de rendimiento, y bueno, ese rendimiento en realidad es porque lo estamos dejando en el suelo. Estamos dejando material en el suelo ese rendimiento va a venir un poco más adelante. Si nosotros estamos perdiendo algo de rendimiento porque hacemos menos cultivo y tenemos más ganadería, esa ganadería nos está aportando al sistema otro servicio ecosistémico. Si nosotros estamos usando menos forraje, porque estamos dejando más forraje en pie y hay más tasa de infiltración, bueno, sí, ese año vamos a ganar menos kilos de carne, porque obviamente el forraje no está dentro de la vaca, sino que está adentro del suelo. Con eso vamos a generar menos inundaciones, vamos a generar más riqueza del suelo. Para relativizar un poquito esto del rendimiento, que siempre es lo que el productor, el agrónomo, a lo primero que va, ¿no? Acá estamos haciendo una reflexión, ¿no? Reflexionemos sobre todos estos valores de rendimiento y realmente qué es lo que nos puede dar más retorno por dólar invertido. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta son los corredores biológicos. Los corredores biológicos, veníamos hablando más del suelo, la nutrición del suelo, los animales, pero hay otro componente importante o problema importante de los cultivos, que son obviamente las plagas, los artrópodos, plagas, como pueden ser pulgones. Bueno, para eso necesitamos también, para reducir insecticidad, necesitamos corredores biológicos. Los corredores biológicos se asocian tanto los controladores biológicos como polinizadores. Todo esto está medido, todo esto está chequeado, ¿no? Se los digo por las dudas, porque, claro, uno dice, uy, pero una vaquita, pero una vaquita de San Antonio, quiere decir, ¿dónde puede llegar a estar? No, están las vaquitas, están los microhimenópteros, hay una diversidad, hay arañas, hay una diversidad enorme en los bordes de cultivo, y si nosotros esa diversidad la podemos llevar al lote, de alguna manera, con franjas, con sectores de islas de biodiversidad, bueno, ese aporte, ese control lo vamos a tener en los verdeos de invierno, por ejemplo, en este caso, lo vamos a tener en el cultivo. Simplemente hay que saber diseñarlo, los corredores. O sea, no, en un lote de 40 hectáreas, solamente dejando los bordes, posiblemente al centro del lote no lleguen todos los artrópodos controladores, pero sí. Y por ejemplo, esto es esta foto de arriba, es la unidad agroecológica de Bordenave, que tiene corredores biológicos que además tienen asociados árboles cada 22 metros. Cada 22 metros nosotros encontramos, bueno, en realidad Ailén, que hizo su tesina en ese tema, encontraba los controladores en el centro de esas parcelas. ¿Qué quiere decir? Que estaban actuando los controladores, ¿no? Y por supuesto, esto que era un Triticale vicia, no tuvo ningún problema de pulgones ni nada por el estilo. Ahora justamente me están llegando fotos de muchas avenas, en este momento, en esta precisa semana, de muchas avenas que están sufriendo ataques de pulgón en nuestra región. Bueno, si tuviesen corredores biológicos, seguramente que tendrían mucho menos ataque, ¿no? Bueno, como decía, uno de los temas es la integración del árbol en el sistema. Por ahí no es tan claro para los chacareros de la región pampeana, a veces le esquivan al árbol. De hecho, se deforestó muy mal todo lo que se deforestó en nuestra región. Muy mal porque se podría haber hecho de una manera más inteligente, dejando franjas donde esas franjas nos podrían aportar todos estos servicios que les contaba, tanto de controladores biológicos, de polinizadores, como el sombreado directo. El sombreado directo
por ejemplo, esto es una foto acá del Caldenal, del sur de Caldenal. Cuando no hay sombra, la temperatura del suelo, ¿no? Cuando hay peladales, tiene un 2 a 4 grados más de temperatura. Eso como media. Si lo agarramos a la mitad del mediodía, son 10 grados o más, ¿no? Que ahí no queda biodiversidad, no queda biología, no queda nada. Simplemente se hacen unas costras de suelo seco. Y la humedad relativa aumenta debajo de la canopia un 20 a un 30%, favoreciendo el forraje. O sea, tenemos que pensar que una cobertura del 50% favorece el forraje debajo de la canopia. Con estas especies, ¿no? Estamos hablando siempre de estas especies. Si ponemos especies alelopáticas o eucaliptos, pino, obviamente que abajo no crece nada. Por eso que la elección de las especies, cuando pensamos en los silvopastoriles, en los agrosilvopastoriles, es muy importante. Bueno, obviamente la infiltración es más alta cuando tenemos más cobertura, y también la evapotranspiración. Por ahí en nuestra región no queremos mucha evapotranspiración, queremos que se quede en el perfil, pero esto es una problemática que tienen más al norte. También al haber sacado árboles, haber sacado vegetación nativa, tienen un problema inverso quizás al que tenemos nosotros. No hay tanta evapotranspiración, entonces se acumula mucha agua en el perfil, mucha humedad en el perfil, hasta levantar la napa, hasta sobrepasar la línea de trabajo, ¿no? La capa arable, la línea arable, y bueno, y se generan muchos sitios o zonas de desperdicio. Bueno, como les decía, la biodiversidad tanto de leñosa como la cobertura, como herbáceas nativas, aportan muchos polinizadores. Los polinizadores, como ustedes saben, son muy útiles para muchos de los cultivos que se hacen en nuestra región: girasol, alfalfas, vicias. Las alfalfas, justamente, el girasol y la vicia quizás se pueda reemplazar con apis mellifera. Ustedes dicen, bueno, yo llevo la apis mellifera y ya está, pero las alfalfas, por ejemplo, necesitan de polinizadores nativos, entonces siempre el sostenimiento de corredores biológicos donde se asocian especies nativas vegetales, y por una historia evolutiva, las especies vegetales nativas tienen especies nativas de polinizadores, silocopas y otros, bueno, van a favorecer también la semillazón de las alfalfas, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá no es todavía para cerrar, porque falta un rato, pero sí un pequeño repaso, ¿no? Cuando tenemos menos biodiversidad, un sistema más anualizado de monocultivo con más especies exóticas, necesitamos más insumos para reemplazar justamente. O sea, acá lo que tenemos que imaginar que el sistema natural es el sistema más eficiente posible. El tema es que a nosotros no nos sirve lo que produce, porque produce para sí mismo, ¿no? Pues si nosotros le pudiéramos sacar al sistema natural, es el más sustentable de todos. Entonces, cuando va perdiendo sustentabilidad, es decir, que lo hacemos anual, un sistema natural no es anual, es perenne. Tiene muchas especies, no tiene monocultivos, tiene especie natural, no tiene especie exótica. Entonces, cuando vamos perdiendo todos esos atributos, los tenemos que reemplazar con insumos. Los insumos son caros y además son contaminantes. Cuando nosotros vamos agregando biodiversidad, y esa biodiversidad es pensada y es bien arreglada con especies perennes, con policultivos, con especies nativas, empezamos a bajar los insumos y, ergo, bajando los insumos, bajamos costos y bajamos contaminación. Bueno, como les decía, ahí hice como un cierre de la parte más productiva, ecológica productiva, y ahora pasamos a la parte social. La parte social, bueno, acá tenemos los valores humanos y culturales como un principio de la agroecología, ¿no? Acá es el campo de la escuela agropecuaria de acá de la UNS, donde los chicos están haciendo una plantación de árboles nativos justamente para lograr todos estos procesos que les decíamos antes. Acá estamos en el campo de un profesor de ustedes, Pedro Bondía, que está probando una herramienta para controlar malezas, un pie de pato. Bueno, esto es probando y compartiendo el conocimiento, ¿no? Esto de compartir conocimiento, compartir
jornadas digamos, de trabajo. Esto también es un atributo de la agroecología. Acá nadie, como está de moda decir ahora, nadie se salva solo, sino que más todavía en agroecología, que no hay una academia o muchas empresas fuertes metiendo investigación atrás, sino que todavía está en un periodo de arranque. Además, vamos a ser sinceros, como no hay muchas tecnologías apropiables, no hay insumos apropiables, sino que estamos hablando de procesos, tecnología de procesos. El proceso no hay manera de venderlo, ¿no? Uno lo puede vender, pero inmediatamente cuando ya lo enseñó, se perdió la manera de apropiar, y bueno, entonces a las empresas de tecnología no les interesa mucho este tipo de abordaje. Entonces, bueno, no queda otra que hacerlo los mismos productores y la academia que quiera acompañar. La dimensión socioeconómica, como decíamos, hablábamos del asociativismo, las formas de organización, ¿no? El asociativismo, los grupos de productores es muy importante en agroecología. Y acá aparece, ¿no? La gobernanza responsable, bueno, generar las propias ordenanzas, las ferias. Acá está bien, alguien podría decir, bueno, pero un campo extensivo con la feria no se lleva. Bueno, hay que buscarle la vuelta porque hay campos grandes, como este que le mostraba de las gallinas entre desarrollo, que es una estancia, y tiene una integración vertical con el agregado de valor y la apuesta al público de sus productos a través de panaderías. Tiene como 40, esa estancia tiene como 40 panaderías en Buenos Aires, donde usa toda su producción de esa estancia para llegar directamente a la venta en Buenos Aires con productos terminados. O sea que agrega todo el valor y de cada una de las etapas de la cadena productiva tiene su renta, no solamente en la producción del trigo, después en la elaboración y en la venta directa al público. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente para escalas pequeñas, como ferias, bolsones, que también, ¿no? La agricultura familiar se nutre obviamente de ese tipo de estrategia de venta. Como les decía, la transformación, distribución y consumo, ahí aparece la soberanía alimentaria, ¿no? Como proponer productos para nuestra alimentación. Ya sabemos, nosotros producimos soja, la exportamos, no es algo que sea tan culturalmente nuestro, ¿no? Por lo menos no en nuestra región, mucho menos. La comercialización, el consumo responsable, también las compras colectivas, esto de asociarse para hacer compras colectivas de semillas, compras asociadas de alguna herramienta, compras asociadas de alimentos. Bueno, todas estas son estrategias de la agroecología. Siempre, como les decía antes, son más complejas. Siempre hay una complejidad detrás de esto, ¿no? Cuando hay que organizarse hay más complejidad, pero terminamos resolviendo algún problema. En este caso, normalmente son alimentos, en lo que tiene que ver con esta diapositiva, tiene que ver con consumir alimentos más saludables y normalmente más económicos. Bueno, como les decía, los marcos jurídicos e instituciones favorables, algunas de las estrategias son los sistemas participativos de garantía. ¿Esto qué quiere decir? En lugar de certificar la producción agroecológica, que en realidad sería una producción orgánica, si nosotros certificamos con esa palabra, ¿no? Que no está mal, también se puede hacer, pero ya llevar a una certificadora privada tiene su costo, tiene, bueno, toda una complejidad que, en definitiva, esa producción que puede llegar a ser amigable con el medio ambiente termina siendo un poco cara y no la podemos vender en nuestro territorio, o sea, cada vez hay más demanda, obviamente de productos orgánicos también, pero muchas veces termina en el exterior. La agroecología propone esos sistemas participativos, pero baratos, ¿no? Baratos, otra vez, de asociativismo, de juntarse, de que los mismos grupos de productores hagan ese sistema participativo de garantía, le ponen un sello y la gente sabe, ¿no? Sabe, esta producción, esta elaboración, este producto, con este sello, tiene todo este respaldo atrás. Tiene esta producción, sostiene materia orgánica, sostiene, digamos, más mano de obra en el campo. Bueno,
todos los beneficios que venimos contando. Y después empiezan a aparecer leyes y ordenanzas que también traccionan, ¿no? Traccionan hacia la agroecología. Las ordenanzas de agroquímicos, sobre todo más al centro de la provincia, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, bueno, ya es una problemática por una gran contaminación que hay en los pueblos más pequeños, entonces empiezan a aparecer esas ordenanzas que no dejan producir con agroquímicos en ciertas zonas, ¿no? Las zonas de retiro de los periurbanos. Entonces, bueno, son también traccionadoras por la negativa, vamos a decir así, de la agroecología. Ordenanzas de promoción también hay, no solamente por la negativa, sino por la positiva, ordenanzas de promoción. Bueno, las leyes de agroecología de emisiones ya tiene, la Pampa también ya tiene, la ley de bosque también se podría asociar a alguna de estas estrategias. Bueno, esto no voy a ahondar mucho más porque ya lo venía comentando, la construcción conjunta de conocimiento es muy importante dentro de la agroecología. El manejo adaptativo, ¿esto qué quiere decir? Que lo mejor sería que los productores estén asociados justamente a la transdisciplina, sea edafólogo, sea malezólogo, entomólogo, asociados, ¿por qué? Porque es la mejor manera de tomar datos, esto del manejo adaptativo, o sea, documentar cada manejo que se hace, cómo evoluciona el cultivo, cómo evoluciona un sistema de pastoreo, documentar eso es importante para avanzar en el conocimiento de la agroecología. La cuestión de género obviamente se pone de relevancia, la cuestión de los jóvenes, ¿no? De tratar de sostener los jóvenes en el campo y no que terminen estudiando otra cosa y se vayan del sistema. Eso empobrece la riqueza y las posibilidades de producir de forma agroecológica. Bueno, los programas de cambio rural son uno de los programas interesantes, ¿no? Es esto que veníamos hablando de la construcción conjunta de conocimiento. El programa de cambio rural ya lo vio hace muchos años y bueno, es una de las propuestas también de abordaje de la agroecología, ¿no? Con este tipo de programas. Bueno, además del conocimiento, ¿no? El conocimiento puro y duro que nos puede dar, digamos, interactuar con otros productores, documentar el manejo adaptativo, como les decía antes, nos da uno de los atributos principales de la agroecología, que es la resiliencia. O sea, estar informados, tener información, apoyarse en esto de la creación conjunta, y además, no solamente crear conocimiento, sino apoyarse desde lo social, incluso a veces desde lo económico, decir, bueno, me apoyo en un vecino que este año me prestó la semilla. O sea, eso estoy hablando como se hacía hace mucho tiempo. Ahora eso capaz que se perdió un poco. Bueno, cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Pero eso nos da resiliencia. La resiliencia es ni más ni menos que poder recuperarse de un disturbio. Cuando no tenemos resiliencia, bueno, ese productor que no tuvo resiliencia cayó y pasó a engordar, digamos, la periferia de alguna ciudad grande, y cuando tiene resiliencia, bueno, siente el golpe, pero después se va recuperando. Cuanto más resiliencia tiene, esa recuperación es más rápida. La creación conjunta de conocimiento y articular asociativa con otros productores da resiliencia. Y desde el punto de vista de lo productivo, también tenemos estos paisajes, ¿no? Acá medio que este paisaje resume muchas de las prácticas interesantes para la agroecología. Vemos allá lomadas con curvas de nivel, cuidando el suelo, vemos árboles sombreados para animales, ¿no? Acá vemos los animales, el bienestar animal, sombra para animales, biodiversidad, espontáneas, ¿no? En un corredor biológico que aportan, como les decía antes, los controladores para un lado, los controladores para el otro. Acá tenemos sorgo vicia, nunca un sorgo puro, sorgo vicia, sorgo soja, podemos pensar en sorgo soja para verdeo de verano. Necesitamos los polinizadores, acá están los polinizadores en las terrazas. El animal integrado al sistema, cobertura, muy buena cobertura de sorgo. Bueno, en esa foto podemos ir integrando muchas de las cuestiones que vimos al principio, ¿no? de los principios más productivos ecológicos que propone la agroecología. Y bueno, ya para cerrar, les paso 3 diapositivas más de los criterios de la transición. O sea, ustedes me estarán diciendo, bueno, todo esto muy lindo, una complejidad extrema, ¿cómo llegamos de una mirada más simplista, ¿no?
monocultural, una mirada muy simple, a una mirada compleja, diversa. Bueno, hay que llegar del punto A al B. No es fácil, ¿no? El tema es que si uno dice, hago la línea, ¿no? Voy de A a B por una línea recta, bueno, posiblemente se encuentre con algunos obstáculos. Hay que usar mucha materia gris. Como decía algún profesional investigador argentino, se necesita mucho más materia gris por hectárea, ¿no? No es solamente decir, no voy a aplicar más agroquímicos y veo qué hace el sistema, ahí vamos a ir por la línea recta, sino que hay que ir bajando inteligentemente los insumos externos, ¿no? Normalmente, bueno, eso se lo voy a decir más adelante, pero normalmente se arranca con las cosas que tenemos más a mano, como la fijación biológica de nitrógeno, etc. Para remarcar esto, no hay recetas, no hay una receta única, o sea, hay principios, o sea, los principios están. Ahora, cuando nosotros vamos a la chacra, tenemos que meterle el conocimiento propio, el conocimiento bien agronómico, veterinario, biológico, sociológico. Y para ir de un sistema simple, ¿no? Ustedes fíjense, como les decía antes, nosotros acá, bueno, podemos tomar esto como una chacra. Este es un sistema que está contenido en una chacra. Actualmente hace 2 cultivos, es un sistema simplificado, pero necesita muchos insumos, ¿no? Una flecha bien ancha o gorda de insumos, si esta flecha es muy ancha, va a tener una flecha de externalidades negativas o de fugas del sistema, muy ancho también, y un solo producto o 2 productos. Si nosotros pasamos a un sistema complejo, donde las relaciones internas, como les decía, esos insumos los podemos reemplazar con tecnología de proceso, obviamente más complejo, más procesos actuando, achicamos la flecha de los insumos, vamos a achicar las flechas de las externalidades negativas y vamos a aumentar los productos. Acá vamos a tener huevos, miel, carnes, varios tipos de carne, varios tipos de granos. Bueno, esto también nos da otra resiliencia, que es la resiliencia económica. Está la frase hecha, pero que no es menos importante, esto de poner varios huevos en distintas canastas y no solamente uno en una canasta todos los huevos, ¿no? Para esto, vuelvo a recalcar, necesitamos muchas disciplinas trabajando y más complejidad. La ética es un componente importante que aparece en estos sistemas, o sea, si nosotros queremos bajar las externalidades negativas, como les decía, contaminar menos, bueno, el componente ético es un tema a tener en cuenta. O sea, si nosotros decimos, bueno, es un problema del sistema que se inunde agua abajo, es un tema. Ahora, si lo queremos, como decía antes, si como agroecólogos queremos tomar ese problema, bueno, tenemos que ver qué hacemos en nuestro paisaje para que eso no ocurra. Bueno, ya yendo a lo último, no solamente recae toda la presión obviamente, sobre los productores, sino que la innovación institucional, sea de las universidades, sea del INTA, es muy importante, tiene que ocurrir innovación institucional, innovación técnica, que es como veníamos hablando, más la de los asesores, acompañantes, facilitadores, productores. Pero bueno, lo que nosotros tratamos dentro de esta innovación, que la agroecología propone las innovaciones, vamos de sistemas actuales a paisajes ecológicos de sistemas alimentarios, que es la complejidad que yo les comentaba antes. Acá estamos hablando de sistemas alimentarios. No es un sistema solamente de un grano para exportar, sino que es un sistema complejo para generar alimentos buenos, digamos, saludables, nutritivos, etcétera, etcétera. Para arrancar, obviamente una transición, lo primero que hay que ir es a la ecoeficiencia, que esto es bajar insumos y ir reemplazándolos con alguna de las prácticas que les decía. Luego también está la sustitución de insumos. Para muchas cosas existen productos ¿no? Biofertilizantes, biopreparados, bioherbicidas, pero bueno, digamos, no es que sea más barato, ahí no es que achicamos costos, porque a veces incluso los bioinsumos
o la sustitución de insumos por bio son más caros. Y llegamos al rediseño del sistema, que es lo que les contaba antes. Los corredores biológicos, las rotaciones, los pastoreos rotativos, bueno, es toda una complejidad que hay que agregar al sistema. La interacción con los vecinos, la interacción con la integración vertical de nuestra producción, tratar de llegar con valor agregado nuestra producción, no pensar, bueno, se la vendo al molino y que el molino haga lo que quiera, o la vendo, la llevo al puerto y agarro lo que me pague el sistema internacional. No, pensar en eso también, pensar en cómo agregar valor, cómo esquivar retenciones. Si nosotros agregamos valor y vendemos directo al público, estamos, al público por lo menos con una baja, digamos, bajo número de intermediarios, pero dejamos la producción acá, estamos esquivando las retenciones también, pues no nos estamos sometiendo a las cuestiones de exportación, ¿no? A los costos de exportación. Así que bueno, tenemos primero la optimización, toda esta tracción que vemos hacia arriba de innovaciones está dada un poco por regulaciones, como les decía antes, empiezan a aparecer leyes, empiezan a aparecer ordenanzas que limitan las producciones más agresivas. También hay demandas del mercado a nivel internacional, pero también aparecen demandas del mercado a nivel nacional. Fíjense que ya la ley del etiquetado es un hecho, eso que quiere decir que la gente quiere saber, quiere comer más saludable, digamos, está en el imaginario de la población esto de que muchas veces la producción agrícola industrial contamina, no tiene productos de muy buena calidad. Y además hay una coevolución con movimientos sociales, ¿no? Empiezan a haber movimientos sociales, esto quizás es más para la agricultura familiar, y el desarrollo territorial sería como ya la frutilla del postre dentro de un sistema agroecológico, ¿no? Montado en paisajes agroecológicos, que daría un desarrollo territorial, daría un desarrollo sustentable territorial. Para esto, al desarrollo territorial se le suma, ¿no?, a todo esto que veníamos hablando, el ordenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde la agroecología tenemos que ordenar las actividades. No se puede hacer igual un sistema agroecológico arriba de un humedal o de una cuenca. No, hay que ordenarlo. En una cuenca hay que sostenerla. Nosotros lo sabemos muy bien en Bahía Blanca porque nos proveemos de uno de los servicios ecosistémicos, que es la provisión de agua de una cuenca que viene desde el sistema de Ventania. Bueno, si nosotros contaminamos o destruimos esa cuenca, sea con cualquier sistema, porque con un sistema agroecológico también, si la montamos arriba la podemos destruir, no estaríamos ordenando bien las actividades y no estaríamos yendo a un desarrollo territorial integral. Hay una zona crítica, ¿no?, que es, como esto ya se lo había dicho, la sustitución de insumos es la parte más floja de la transición agroecológica, ¿no? Es una zona crítica, muchas veces se vuelve caro y puede llegar a ser negativo para terminar de hacer el pasaje hacia los paisajes agroecológicos. Bueno, y un poco para ilustrar, ¿no? Ilustrar, y esto en realidad es no sé si ustedes habían visto esta gráfica, es a la inversa, ¿no? En realidad son unas olas que la primera decía COVID, la segunda dice cambio climático, la otra dice, bueno, todos los problemas que está teniendo el mundo caen sobre una ciudad. Bueno, yo le hice una pequeña corrección en las palabras, entonces, digamos, no lo veamos negativo, sino ahí lo vemos positivo. O sea, no es solamente negocio extractivista, no es solamente producir un solo producto a cualquier costo, sino que empiezan a aparecer olas, ¿no? La ola primero de la sustentabilidad, la ola de lo regenerativo y la ola de la agroecología para tratar de resolver esos problemas y ir a sistemas más sustentables. Así que bueno, esa es la charla que tenía para compartirles y quedo abierto a las preguntas. Si quieren volvemos para atrás, no hay ningún problema. Bueno, Rodrigo, la verdad que excelente, todo muy claro, muy buena la charla y sí, estoy seguro que va a haber más de una pregunta, así que voy a guardar silencio y vamos a escuchar. Anímense, si alguno no se anima a hablar, la puede escribir, no hay ningún problema. O algo que no les haya convencido, algo que no me creyeron.
Hola, Rodrigo. Muy claro todo lo que dijiste, la verdad se entendió perfecto. Eh, Tengo una pregunta por ahí, yo que no estoy mucho en el tema. Al ser más complejo el sistema agroecológico, ¿se necesita más personal para mantenerlo que en un sistema simple, digamos? Sí. O sea, el sistema, o sea, si nosotros vamos a la eficiencia entendida desde lo económico, obviamente que una estancia más grande, manejada por algunos drones y con un sistema muy simplificado, obviamente que vamos a una mayor eficiencia económica, pero que no es sustentable, o sea, es una eficiencia ficticia. Entonces, además que justamente uno de los problemas que es el desplazamiento de personas a las ciudades no lo estamos teniendo en cuenta. Está bien, el productor se tiene que ver con ese problema, ¿no? De manejar personal, no es fácil, a veces no se encuentra, pero sí, te lo vuelvo a repetir, se necesitan, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un uso eficiente eh, del pastoreo y tener una ganadería eficiente, obviamente que necesita mucho más mano de obra que un pastoreo continuo. Hay que rotar los animales, incluso a veces se puede rotar 2 veces al día. No son cosas imposibles porque se han hecho, o sea, yo las he hecho, yo soy hijo de productor agropecuario y en los 70 y en los 80 trabajé en el campo y hacíamos pastoreo rotativo bidiario. Y se puede hacer, está bien, mientras haya gente, vuelvo a repetir, tiene que haber gente, hay que estar, pero ese mismo estar sirve, al estar una persona sirve para muchos otros temas, porque no es que el pastoreo, por ejemplo, ahora porque me fui por el ejemplo más práctico que es ese, pero esa persona ocupa un cierto tiempo para rotar los animales en un momento, después está recorriendo un cultivo, está más atento a alertas tempranas para alguna plaga, si se escapa algún animal o se cayó una bebida, se cerró una bebida, está ahí atento. O sea, la agroecología, la verdad, la gente tiene que estar en el campo. Ahora no es como cuando yo estaba en el campo, que era con grupo electrógeno, sin teléfono, sin internet. Ahora es más, la verdad que es más fácil estar en el campo. El tema es que, bueno, diste, Abril, no sé si vos sos estudiante de agronomía o qué, diste en uno de los temas, ¿no?, de la agroecología. Todo lo tienen más resuelto, pero esto de que la gente tiene que estar en el campo es un tema, ¿no?, a resolver. Es un tema a resolver. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay celulares, hay internet, hay vehículos, digamos, vuelvo a repetir, cuando yo era chico teníamos que venir de Pigüé perdón, del campo hacia Pigüé en una camioneta que no era 4x4, nos quedábamos encajados. Ahora hay otras herramientas que pueden hacer más vivible el campo, ¿no? De hecho, eso está sucediendo. Pero bueno, no está sucediendo a nivel masivo. Hay gente que decide ir a vivir al campo porque tiene estas comodidades. Se llega rápido, ahora de ciertas distancias se llega rápido a la ciudad, se puede mandar a los chicos a estudiar, por ejemplo, otro de los temas. Ahora, está muy buena tu pregunta y es un tema a ordenar. Así como tenemos que ordenar todas las otras actividades, hay que sacar muy bien las cuentas de, bueno, cuánto este sistema productivo, cuántos empleados puede sostener, si hay gente que sepa hacer el trabajo. Es un tema a resolver, por eso digo, la problemática y las resoluciones son sitio específicas, ¿no? Claro, perfecto. Y otra pregunta que por ahí, no sé, como te digo, no estoy muy en el tema y me serviría. No sé si tenés algún libro para recomendar sobre este tema, para la gente que quiere arrancar con esto y por ahí no sabe por dónde arrancar y viste que siempre un libro ayuda un poco. Sí, sí. ¿Vos sos estudiante de agronomía? Sí, estoy en tercero. Justo el Bueno. cuatrimestre pasado hice ecología, así que me gustó la materia y estoy medio al tanto de todo esto. Ah, muy bien. Bueno, sí, hay muchos libros. Yo, si quieren, después les puedo dejar los links. La agroecología, como les dije antes, arrancó en los 80, pero era algo muy de nicho, muy medio latinoamericano, digamos, no había bajado en la Argentina. Pero ahora, desde hace unos 10 años a esta parte, hay mucha producción bibliográfica, de investigación.
De hecho, yo hice unas curvas, ahora no se las presenté, de publicaciones. O sea, uno puede recurrir a bases de publicaciones como Scopus, publicaciones científicas, y ver cómo es la evolución de los temas, cómo es la evolución de la cantidad de producción científica en distintos temas. Bueno, la agroecología tiene un crecimiento exponencial. En libros hay muchos. Hay más, libros más afines a la horticultura, pero también hay libros ya que han abordado lo extensivo, normalmente lo mixto, ¿no? De hecho, bueno, yo coordino la red de agroecología a nivel de INTA, y uno de los instrumentos que tenemos dentro de la red es una formación, que se llama MOOC de agroecología, que es una formación virtual que se va a dar el año que viene, a principio de año. En esa formación virtual tiene 5 manuales, que son 5 secuencias. Los manuales están integrados con links, con videos, y ahí, bueno, yo si querés te puedo pasar esos manuales, pero digamos, te voy a pasar los manuales sin la actualización que se hace todos los años con los vivos. Bueno, es una formación muy interesante para que ustedes sigan ampliando. Pero bueno, obviamente está el libro de Sarandon. Sarandon es una referencia a nivel nacional e internacional también. El libro Sarandon 2014, Agroecología. Esta formación que yo te digo del MOOC. Bueno, ahora yo no te lo quiero decir así en el aire porque me voy a olvidar de algunos y no lo vamos a retener, pero después yo se los paso a Matías para que les quede. Dale, buenísimo. Sí, sí, se lo mandás por mail y después por ahí lo podemos subir también al CEA, desde el CEA, para que los chicos que no estuvieron o les interese lo sepan. Sí, cómo no. De hecho, Rodrigo, eso que vos decías del problema por ahí de la gente en la agroecología, acá en la zona nuestra, por ejemplo, se está viendo mucho que se está buscando mecanizar todo lo que es ganadería rotativa y todas esas cosas, por el simple hecho de poder hacerlo y no depender de más gente, ¿cierto? Bueno, hay una gente que ahora en Instagram es muy famosa, es Pensagro, que han hecho velas con reloj, con horario, tranquera, todo ese tipo de cosas que ayudaría mucho. Sí, no, por supuesto. O sea, todas esas cosas bienvenidas sean. O sea, si aumentar la mano de obra va a hacer caer una propuesta agroecológica, obviamente que no es la idea. Pero bueno, yo tengo una experiencia con esas velas, porque, como dije, tengo experiencia de pastoreo rotativo de hace 30 años. De hace 30 años, no es que hace 30 años que hago pastoreo rotativo, quiero decir que lo habré hecho 5 años mientras era adolescente hasta que me fui a estudiar, y justamente teníamos velas caseras hechas con despertadores, con relojes despertadores, con una caja estanca y se abría. Pero más de una vez, eso cuando nos fuimos justamente, que nos empezamos a ir, somos 4 hermanos, nos empezamos a ir del campo a estudiar, etc. Y queríamos seguir con el sistema y no podíamos. Y también tiene sus problemas, vuelvo a repetir, tiene sus problemas porque vos no estás en el campo, y en un par de ocasiones ese sistema falló. Vos pensás que si te falla, no estoy hablando en contra de Pensagro, ¿no? Pero si te falla ese sistema, bueno, perdés una parcela, porque quizás te queda un día más y te hace un pisoteo que perdés toda la pastura de esa parcela. Por eso digo, estar en el campo es irreemplazable. Ahora, que hay tecnología. Bueno, la otra vez hablando con un productor de la zona de La Pampa, él había puesto una cámara domo, ¿no? En el medio del campo, en una torre, había puesto una cámara domo, también para tener, digamos, la recorrida en el campo. Obviamente que no vas a reemplazar nunca la recorrida, pero para algunas cuestiones, como ver una vaca tirada que la tenés ahí cerca del domo, o un fuego, que es muy importante esto más en la región del Cardenal. Bueno, tenés una alerta temprana a través de internet. O sea, toda la tecnología nueva se suma a lo bueno que era antes, digamos, a todo lo bueno que había antes, que otra vez, vuelvo a repetir, las rotaciones. No es que la agricultura de precisión, por ejemplo, nos trae una cosa muy nueva. Está bien, nos trae la precisión exacta, pero para la agroecología no es una cosa tan importante. Lo que sí es importante para la agroecología es la agricultura y la ganadería por ambientes. Que eso ya se hacía en los 80, en los 90. O sea,
discriminar los ambientes, los bajos, las medias lomas, las lomas, para pastorearlas de acuerdo a sus necesidades o para agregar un cultivo de acuerdo a lo que nos puede dar, es algo que ya se venía haciendo, ¿no? Entonces, simplemente muchas veces recuperar esto, recuperar información. Ahí estoy viendo que me hacen una pregunta. ¿Qué análisis del suelo están haciendo? Bueno, mira, análisis de suelo, la agroecología también trae cosas, como les decía antes, de la agricultura campesina y la indígena también. Hay cosas que no están tan probadas científicamente, pero que están en la frontera de la ciencia. Hay un análisis de suelo que se hacen sobre todo en Latinoamérica, más quiero decir en Centroamérica, que se llaman cromatografías. Nosotros vamos a dar un curso de cromatografía, que es con un filtro, bueno, se pone una muestra de suelo, también de alimentos, ese filtro con un par de sales hace correr la sustancia y forma ciertos dibujos. Nosotros con esa forma, que es muy barata, muy económica, podemos leer si el suelo está bien de nutrientes, está bien biológicamente, qué tipo de suelo es. Eso desde la agroecología más pura. Después, los análisis de suelo se hacen los convencionales. Tenés rutina, que es fósforo, pH, materia orgánica, nitrógeno. Y después, si querés agregar algunos análisis más complejos, como los biológicos, también, obviamente, que nunca van a venir mal, pero no se hacen a nivel de productor, ¿no? Porque son muy caros. Sí se hacen a nivel de investigación. De hecho, todas estas prácticas agroecológicas que les venía diciendo, que se hacen en los módulos agroecológicos de Bordenave, de Barro, de Pergamino, de INTA Oliveros, de INTA Marco Juárez, en todos esos lugares o módulos sí se hacen los análisis biológicos. Son caros, pero bueno, y en todos los lugares, obviamente, la biología o la microbiología del suelo es mucho más alta que en los lotes paralelos, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Hola Rodrigo, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Perfecto. No, yo quería consultar sobre micorrizas. ¿Qué me podría decir ahora que me habló en el tema justo ahí? ¿Algún inoculante se está utilizando? Sí. Hay muchos inoculantes, pero bueno, hay los inoculantes. Y las micorrizas son buenas. Vamos a arrancar por ahí. O sea, si uno logra una asociación micorrícica efectiva, son buenas. Ahora, ¿qué pasa? Algunos productos comerciales tienen ciertas especies de micorrizas que están por ahí para una zona más húmeda. Por ahí muchas de estas tecnologías bajaron de Brasil y fueron hechas para zonas tropicales. Entonces nosotros la queremos aplicar acá en el sudeste y no funciona. Eso en el mejor de los casos. En otros casos hay productos comerciales que dicen que tienen micorrizas y no tienen micorrizas. Porque el INTA ha hecho análisis de los productos que te venden, te dicen te voy a vender micorriza y no tienen. Entonces, bueno, hay como en casi todas las cuestiones de mercado, hay que estar muy atentos a ver qué te venden, qué no te venden. Sin embargo, mira, hay una marca que no la voy a decir así, no hiero susceptibilidades, que no tiene micorrizas, lo que te venden, pero de todas maneras tiene algunos otros productos que de todas maneras generan mayor activación de la rizosfera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto hay que ir con cuidado y hay que estudiarlo bien. De todas maneras, hay otra tecnología que es la casera, que uno puede decir, bueno, yo sé dónde hay micorrizas, las cosecho, las reproduzco y las uso. Está bien, eso es más costoso de hacer en cuanto al tiempo y conocimiento, pero si uno quiere estar seguro, se las hace uno mismo, mucho más barato y más eficientemente. Por ejemplo, ahora yo en el patio tengo dos biopreparados que hicimos el año pasado con un técnico de INTA que nos vino a dar un curso acá. Uno es un biofertilizante supermagro que es completísimo, tiene toda una parte inorgánica más una parte orgánica, eso está garantizado que funciona. Y después también tengo lo que se llama reproducción de microorganismos eficientes, ¿no?
que es simplemente, nosotros ya sabemos que en un sector chacreado no tenemos microorganismos. Si está chacreado con agroquímicos, prácticamente no hay, o la diversidad es muy baja. Entonces vamos a los sectores más prístinos, por ejemplo acá puede ser, no sé, Cueva de los Leones, en el centro de la Cueva de los Leones, para los que son de Bahía, o lugares, digamos, no muy tocados, que quedó un bosquecillo, un bosque de chañar. Vamos, juntamos una muestra de suelo ahí, esos microorganismos los podemos reproducir muy fácilmente. O sea, yo después le puedo pasar las técnicas, pero básicamente es darle, como cuando hacemos digamos, una pizza. Uno agrega un poco de azúcar y un poco de harina y reproduce los microorganismos. Obviamente no va a usar harina porque es cara, pero usás afrechillo. Pones un poco de azúcar para activar esos microorganismos, después pones afrechillo, los dejás 6 meses al vacío, en un lugar cerrado, oscuro y fresco, y al cabo de ese tiempo tenés una masa de microorganismos que podés empezar a usar en tu chacra. Está bien, hablando de ciertas escalas, ¿no? Cuando ya la escala es mucho mayor, estos microorganismos son difíciles de recuperar, hay que recuperarlos a través de pasturas, cultivo de cobertura. Pero si uno tiene unas zonas que quiere recuperar, peladales, o zonas más desprotegidas que quiere recuperar, se pueden hacer estas prácticas, se pueden hacer coberturas a través de arroyos, ¿no? Cuando uno va a dar el rollo, no siempre darlo en el mismo lugar y generar esas zonas de sacrificio, sino darlos en los peladales para que haya cobertura, y ahí justamente vas a tener una densidad de bosteo y después llevarlos a otro lugar. Dar rollos con semillas para justamente provocar la semillazón. Bueno, hay muchas estrategias que se pueden ir. Por eso digo, es sitio específico, hay que ver las problemáticas de cada lugar y qué estrategia se puede usar. Buenísimo. Y después se puede pasar ahí la técnica. Yo me comunico con los chicos del CEA y le agradezco. Y Sí, cómo otra no. pregunta que tenía, buenísimo, porque me interesa mucho estudiar un poco más lo que es la biología del suelo. Y quería consultar, ya que está hablando de la biología, ustedes que están en agroecología, ¿qué parámetros o decir vamos bien o calidad del suelo, salud del suelo, cómo lo miden a eso? Muy buena pregunta. La verdad que Abril y Lucas la están pegando con las preguntas. Son las preguntas que, digamos, las que se hacen en agroecología fundamentalmente. Mirá, el indicador por excelencia es materia orgánica, pero ¿qué pasa? Obviamente la materia orgánica no la vas a mover rápidamente de un año para el otro, o capaz que hasta 4 o 5 años no la movés la materia orgánica, ¿no? Ni un punto. Entonces, lo primero que se mira es la biología. Si uno puede hacer, los estudios biológicos son los que primero responden, porque aparece más diversidad biológica, aparecen las micorrizas, es lo primero que aparece, y uno lo puede detectar de un año al otro. Aparecen las lombrices, ¿no? Uno tiene algunos indicadores que empiezan a aparecer y sabe que va por buen camino. De hecho, hay muchos estudios que muestran cantidad, por ejemplo, cantidad de lombrices en suelos chacreados, agriculturizados, y en esquemas agroecológicos. Y aparece una diversidad de lombrices, abundancia. Ahí ya empezamos a tener canales, ¿no? Canales, glomalinas, perdón. Empezamos a tener todo lo que empieza a conformar a la materia orgánica. Pero bueno, para responderte sintéticamente, más que la nutrición, que es muy variable, podemos tener, un año podemos tener mucho nitrógeno, otro año tenemos menos, o sea, muy variable. Lo físico es muy lento, o sea, tenemos la nutrición, que es muy variable, y lo físico es muy lento, hasta que logramos otra vez estructura y pasa tiempo. En cambio, la parte biológica es lo que podemos ver esa respuesta de un año para el otro, ¿no? Cómo va la evolución del sistema de un año para el otro. Tengo una pregunta, Rodrigo. ¿Sí? Viendo la última placa que presentás, que tiene que ver un poco más con el tema de la comunicación del tema, me parece.
¿qué crees cuál es el principal problema en el tema de la comunicación, del convencimiento de los productores? Porque muchas de las cosas que vos planteabas, voy a meter un poco la cola del diablo, ¿no?, en el tema. Un poco lo que planteabas era como cambios o una evolución negativa de lo que es la productividad, de lo que es la producción agropecuaria argentina en diferentes lapsos de tiempo, ¿no?, en cómo se producía antes, cómo se produce ahora, el detrimento ambiental y el cambio social. Con la imagen de hoy, no con esa película, con la imagen de hoy, parece ser que este tipo de comunicación, como está presentado en la placa ahora, lo único que hace es ahuyentar más a los productores que acercarlos a este tipo de sistemas. Eso es lo que yo veo. ¿Vos lo ves igual o cuál es el problema principal en el convencimiento de los productores? Que son los que están más centrados en Bueno, la parte económica. sí, 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 sí. Otra buena pregunta. O sea, me vienen haciendo justamente las preguntas que son centrales a la agroecología, ¿no? Mirá, la comunicación es verdad. Uno tiene que usar estrategias comunicativas de acuerdo al público. Justamente esta estrategia comunicativa es para estudiantes de agronomía, ¿no?, que están pensando, si se acercaron acá es porque están viendo que la agroecología puede llegar a ser una salida. Y la verdad es que esta para mí es la estrategia de comunicación. Hay que remarcar lo que se está haciendo mal y ver cuáles son las propuestas nuevas. Ahora, obviamente, para hablar con algunos productores que quizás sean más cerrados, se puede empezar por la parte económica. Lo que pasa es que siempre nos quedamos con cortos del concepto, ¿no? Si nosotros solamente vamos a la parte económica de la agroecología, es como yo les dije antes, nos quedamos solamente con el margen bruto. Y si nosotros vamos a los márgenes brutos, que es simplemente reducir insumos y ver cómo reemplazamos esos insumos y nada más, no vamos a estar resolviendo todos los problemas, ¿no? Vamos a estar medio ajustando un poquito un sistema que va a seguir, en definitiva, generando problemas. Entonces, está bien. Para estudiantes de agronomía uno puede darle todos los principios, puede hablar de la parte social, puede hablar de asociativismo, podemos hablar de ferias, de bolsones. Obviamente, para un productor de un montón de hectáreas del centro de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo soja sobre soja, esto no le sirve para nada, ¿no? Hablarle de que pueda hacer una integración vertical de su producción, no te va a escuchar. Pero bueno, ahí en realidad es, otra vez vuelvo a repetir, son abordajes sitio específicos, ahí el abordaje va a ser otro. Probablemente incluso nunca pueda volver a un sistema mixto, porque la verdad es que para volver a un sistema mixto, volver a alambrar, volver a hacer mangas, volver a comprar todos los animales que requiere, por ejemplo, 1000 hectáreas de campo, bueno, es una inversión que prácticamente ahora sería prohibitiva, ¿no? O sea, no te lo da el sistema por muchos años. No te da la rentabilidad del sistema por muchos años. Entonces, bueno, ahí en realidad más que nada hay que ir por las buenas prácticas, tratar de ir reemplazando, obviamente meter las rotaciones como primera medida, pero bueno, es otra estrategia comunicativa, ya te digo. Acá yo di la estrategia completa de cómo es la agroecología completa y cuáles son los problemas del sistema. Así, sin pelos en la lengua. Bárbaro, genial, gracias. Yo, si me permitís, Rodrigo, ahora en mi zona, por ejemplo, yo soy de Coronel Dorrego, se está buscando mucho cambiar la forma de manejo en líneas generales por varias cuestiones, entre ellas, bueno, malezas resistentes que son ingobernables, que fue uno de los fracasos de la agricultura tradicional. Eso fue terrible. Y otra, bueno, la cantidad de elementos que nosotros estuvimos sacando todo este tiempo del suelo y agregando solo nitrógeno y fósforo. Entonces, todo ese tipo de cosas yo veo mucho. Yo soy hijo de un productor bien tradicional y él está continuamente, y no hace mucho, tratando de volcarse más para este lado,
porque la verdad que ya la forma de producción tradicional ya no está funcionando tampoco, más allá de todo el caos ambiental que generó, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente que, bueno, los problemas están a la vista. Sin embargo, vamos a decir cosas positivas también. La cobertura del suelo era algo que en el sistema, digamos, antes de la siembra directa, obviamente que estaba remanido ahí, era uno de los problemas, ¿no? La cobertura y la remoción de la capa arable, dar vuelta al perfil, bueno, todas esas cosas que ustedes saben mejor que yo, era uno de los problemas. Por eso que yo, cuando hablo de agroecología, no estoy hablando de volver atrás, sino de ir sumando buenas prácticas. O sea, estamos sumando las prácticas de las rotaciones, más las prácticas de la ganadería integrada, más las prácticas de la siembra directa, bueno, más las nuevas tecnologías, más, bueno, todo eso que ya vamos sabiendo, incluso de la parte social. El campo siempre fue un ambiente machista. Ahora el ambiente, ese machista, se está desconstruyendo y en el campo en algún momento va a tener que llegar. Entonces, todo lo bueno, como la sociedad va avanzando, todo lo bueno se va sumando en la agroecología. ¿Y por qué digo que es un sistema ético? Porque no deja nada afuera. O sea, lo toma como un problema. O sea, si se está inundando una zona y es responsabilidad de todo un paisaje que está haciendo mal las cosas, la agroecología toma el problema y dice, bueno, ¿cómo hago para resolverlo? Está bien. Es un camino, es como, no todas estos libros que uno lee o estas cuestiones de vida muchas veces que son de autoayuda. El final no sé si lo vamos a ver, pero bueno, hay que caminar hacia ese lado, caminar hacia la resolución de problemas. Seguramente en ese caminar vamos a encontrar muchas soluciones, vamos a encontrar cosas para hacer mejor, entre ellos la rentabilidad y entre ellos la valoración de vivir de esa forma, ¿no? Una cosa es la mirada empresarial, que a uno no le interesa vivir, digamos, con la idiosincrasia del campo, sino que es un empresario. Entonces, digamos, con el teléfono es lo mismo que se siembre maní, que no sé, se haga una pista de aterrizaje, que por decirte cualquier cosa, que la alquilo, o que se pongan molinos, no importa. O sea, estamos hablando acá de producción agropecuaria. Entonces, si hablamos de producción agropecuaria, hay otro valor, que es la vida del campo. La vida en el campo. Y bueno, esa vida también la agroecología la toma, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, no sería adecuado que nosotros podamos manejar un sistema agroecológico desde nuestro sillón del living, no se puede, prácticamente no se puede. Rodrigo, una consulta. Sí. Y usted dice que la agroecología agarra un problema y lo soluciona. Para usted hoy, ya viendo los problemas que tenemos, no hay una herramienta, digamos, para solucionar, o digamos la gente capacitada, técnico o agropecuario. Lucas. Perdón, técnicos y agrónomos. Sí, excelente la pregunta porque, mira, creo que lo tengo anotado por ahí. El otro día estuve viendo una charla, pero si no se los ponía, se los mostraba. Estaba mirando una charla de Pablo Titonel, que él es un agroecólogo a nivel internacional, ¿no? Incluso está trabajando con la FAO para la generación de estos principios que yo les comenté recién, los 10 principios de la agroecología, que fueron generadas por la FAO a nivel internacional, con gente de Asia, gente de Europa, gente de América. Pablo Titonel es uno de los que está organizando todo ese corpus de conocimiento que ya se trasladó a un manual. Hay un manual con los 10 principios de la agroecología, hay un método de evaluación que se llama TAPE, que evalúa los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Toma todos esos indicadores, les pone parámetros y los mide, ¿no? Y mide qué está pasando en un territorio, qué está pasando en una chacra, y le pone grados de transición agroecológica. Bueno, todo eso se está haciendo a nivel internacional, a nivel de la FAO, que es un organismo de la ONU, ¿no? Y uno de los problemas que detectó Titonel es esto, ¿no? La capacitación o sea, esto está viniendo, como les decía antes, es exponencial, pero la capacitación de técnicos es uno de los cuellos de botella. Pero bueno, otra vez, el Estado tiene que estar, esto es parte del apoyo del Estado, obviamente. Acá yo soy de INTA, ustedes están en una universidad pública, pero tiene que
tener más herramientas del Estado para formar más gente, apoyar económicamente a productores que hagan las cosas bien, que estén, digamos, mirando. O sea, si un productor está sosteniendo más mano de obra, y de alguna manera tiene que ser premiado. Si un productor está dejando más forraje, está generando más materia orgánica en su suelo, y de alguna manera tiene que ser premiado. Además que el premio se lo va a dar el mismo sistema, pero al principio, como decía antes, en esa línea de transición hay zonas de cuello de botella. Uno de los cuellos de botella es el conocimiento. Por eso yo les decía que el manejo adaptativo, o sea, el productor como generador de conocimiento acompañado o facilitado por un académico, es fundamental. Claro, a eso iba, porque tienen que dejar patentado y, como usted dice también, al productor algo le tiene que dar como un reconocimiento. Creo que ahora la provincia de Buenos Aires estaba, escuché el otro día algo por arriba de buenas prácticas agrícolas, escuché por ahí, me parece que está guiando por ahí. No sé si estoy errado. Tiene dos programas. La provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, tiene dos programas, uno que es el de buenas prácticas agrícolas, que sería para atacar la primera parte de esa línea, ¿no? La ecoeficiencia, y después tiene otros programas que va a apoyar con facilitadores, que son personas que se están formando en agroecología, aportaría facilitadores, va a aportar un cambio rural ecológico, similar a un cambio rural, pero que es a nivel digamos, provincial, o sea que va a subsidiar esto que decíamos hoy del el conocimiento conjunto, la creación conjunta de conocimiento, va a estar subsidiada. O sea que más o menos hay una línea de acompañamiento. Hay que ver después eso cuando llegue al territorio, cuando se implemente bien, si realmente es algo que tiene impacto, ¿no? Perdón que hable tanto, pero tenía otra consulta, Rodrigo. No hay ningún problema. Sobre las bacterias promotoras de crecimiento, ¿qué me podría decir usted? No, otra vez, igual que las micorrizas. Son todas estrategias muy interesantes. Ahora, vuelvo a repetirte. Yo si querés después también te comparto links de productos comerciales. No, yo no reniego con eso. Hay productos comerciales para todo lo que querramos. Ahora, no caigamos en los mismos errores, ¿no? Después de quedar dependientes de otro insumo. En lugar de ser químico, quedamos dependientes de un insumo biológico. Pero no digo que no sean una buena herramienta para iniciar sistemas y para recuperar sistemas. Después, el manejo, con un buen manejo de rotaciones, un buen manejo de la integración animal, no, digamos, no sobrecargando el campo desde lo animal, no sobrecargando el campo desde los cultivos, no vamos a necesitar después muchos sustitutos. Está bien, para tomar un ambiente ya creado y llevarlo a un ambiente de abundancia, como normalmente se dice, hay un proceso. En ese proceso podemos ir a las bacterias promotoras de crecimiento. No sé en cuál te estarás pensando vos, pero bueno, hay muchas, todas funcionan. Si no te venden un pescado podrido, funciona. Por eso digo, el INTA tiene mucha investigación en esto y tiene investigación también en los pescados podridos, ¿no? Entonces, hay que ver cosas que funcionen. Si quieren, después yo les paso gente de confianza, donde pueden recurrir a algunos productos para comprar. Y también nosotros como INTA vamos a empezar a dar cursos para la producción casera de todas estas cosas, que también se puede. Pero hay que contar con el tiempo. Así como, no sé, el INTA de Coronel Pringles tiene mucha experiencia en esto de los bloques, ¿no? Bloques proteínicos, bloques de fibra, bloques, ¿no? Generar tus propios bloques caseros, dan muy buen resultado, sobre todo para estas zonas donde hay más pastizales duros. Suplementar con bloques da buen rendimiento, pero bueno, si vos lo querés hacer casero, tenés que destinar tiempo para eso, ¿no? Destinar tiempo, conocimiento. Para todas estas cosas hay información, se pueden hacer caseras, se pueden comprar. No es que no se sepa nada. Buenísimo, Rodrigo. Yo le agradezco si pasa el contacto después.
y está bueno lo que están haciendo ustedes. Yo de mi parte los felicito que hagan esas cosas así, de investigar, dedicarle el tiempo, porque el pescado podrido yo creo que en esto no tendría que existir, tendríamos que dejarlo de lado. Y que espero que se lo reconozcan a nivel nacional porque es un trabajo bastante importante. He visto que se está elaborando mucho. Gracias, Rodrigo. Bueno, Lucas, te agradezco. ¿Alguien se anima a alguna pregunta más? ¿O ya están cansados? Bueno, hemos Entonces, recorrido. queda mi contacto, Matías, no hay problema, yo puedo responder ahí también. Dale, bárbaro. Sí, sí, si a alguno de los chicos por ahí les surge alguna otra duda, todos tienen los contactos del centro estudiantes, así que me pueden avisar y nosotros le comunicamos a Rodrigo. De parte del centro estudiante, Rodrigo, agradecerte y felicitarte porque la verdad que la charla fue clarísima, fue muy didáctica y también a la forma de responder las preguntas, todo estuvo espectacular y te queremos agradecer en nombre del centro estudiante por ayudarnos a poder dar esta charla. Bueno, no, para nada, Matías. El agradecido soy yo que me dejan llegar a los estudiantes, que justamente, yo soy justamente, fíjense, yo soy biólogo y vengo más de la parte más ambientalista, por eso también mi sesgo de cuando hablo, biólogo de la conservación, pero me di cuenta que simplemente quedándonos gritando que eso está mal, o trabajando en reservas, no resolvemos nada de los problemas ambientales, así que la agroecología viene a proponer estas cosas, ¿no? Y bueno, hay que difundirlas. Y que otra vez, que nadie se sienta afectado, digamos, sino que nadie le cae a los productores. Es un sistema, ¿no? Un sistema que se complicó en los 90, hubo mucha ventaja cuando recién se tomó el sistema más productivista, que si se hubiese hecho más ordenado, quizás no estaríamos en esta situación. Se podría haber abordado todo ese paquete mucho más ordenado y sin crecer en más hectáreas, sin desmontar, sin, digamos, contaminar tanto, y bueno, ahora estaríamos hablando de otra cosa, con un sistema que fue muy eficiente para algunas cosas y bueno, terminó aflojando en otras. Así que bueno, Matías, les mando un abrazo a todos y cualquier cosa nos comunicamos.